Aprendo en casa para quinto grado de secundaria Arte y Cultura. Experiencia 7, actividad 1. Apreciamos y reflexionamos sobre el arte innovador. Propósito: reflexionar sobre cómo a través de la apreciación de manifestaciones artísticos culturales innovadoras que representan tiempos de pandemia, las personas podemos desarrollar conciencia sobre la situación que estamos viviendo y difundir, a través de la creación de un proyecto artístico, las manifestaciones artísticos culturales innovadoras de nuestra región. Reto: como a través de la apreciación de manifestaciones artísticos culturales innovadoras que representan tiempos de pandemia, las personas podemos desarrollar conciencia sobre la situación que estemos viviendo y cómo a través de la creación de un proyecto artístico podríamos difundir las manifestaciones artísticos culturales innovadoras de nuestra región. En los últimos tiempos, nuestras sociedades han cambiado en muchos aspectos a consecuencia de la pandemia causada por el coronavirus. Por ejemplo, nos hemos visto obligados a usar aparatos electrónicos de manera masiva, debido a que se ha incrementado en gran medida el teletrabajo, la educación virtual y el comercio electrónico. En esta actividad, analizaremos de manera crítica manifestaciones artísticos culturales que surgieron gracias a innovaciones originadas en estos cambios surgidos en tiempos de pandemia. Empecemos. Lee y responde en tu bitácora las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti la palabra innovación? El innovador se debe encontrar en nuestro estado mental creativo y productivo para poder desarrollar lo que tiene en mente. ¿Cómo las personas que se dedican al arte y a la cultura podrían innovar en sus creaciones? Creando un nuevo producto, algo nuevo con el propósito de convencer a la persona. 1. El trabajo de quienes se dedican al arte y la cultura se ha visto afectado en tiempos de pandemia, pero gracias a su esfuerzo y resiliencia han continuado innovando y han logrado representar en los diversos modos de creación el contexto que estamos viviendo. Por ejemplo, a lo largo del año se han presentado virtualmente conciertos, festivales de cine, presentaciones teatrales y danza, exposiciones museográficas y demás, como alternativas que suplen en cierto modo la actividad artística y cultural presencial que teníamos antes de la emergencia sanitaria. Una de las exposiciones artísticas fue Pachacute, artesanía y el arte popular en tiempos de cuarentena, la cual reunió 20 piezas entre cerámicas y pintura, creadas por 20 artesanos y artistas populares como testimonio de superación. 3 de las propuestas presentadas en la exposición son las que analizaremos de manera crítica a continuación. Primero, observa cada una de ellas y luego contesta las preguntas. Una de ellas es de Benuca Ebanan y Jacqueline Loa. El segundo, David Huasaca. Tercero, Marcial Berrocal. Luego de observar detenidamente cada imagen, contesta las siguientes preguntas en tu bitácora. ¿Qué es lo primero que vistes en cada imagen? ¿Qué impresiones te causaron? Son trabajos muy creativos, hechos con una mente innovadora. ¿Cómo describirías cada una de las imágenes según los elementos del lenguaje visual? Cada imagen tiene su descripción única, así que yo describiría sus colores, sus formas, tamaño, etc. ¿Qué historia del contexto actual está contando
cada manifestación artístico-cultural nos cuenta historias desde su niñez y cómo lograron manifestar su cultura. Cómo se refleja la innovación en cada una de las piezas, en cómo se esforzaron creando nuevos productos gracias a la ayuda de su creatividad. Si cada una de las imágenes tuviera sonidos, ¿cuáles crees que se podrían escuchar? Una música suave de fondo. Si pudieras escuchar las conversaciones de las imágenes, ¿qué conversaciones crees que tendrían los personajes de cada manifestación artístico-cultural? Estarían conversando sobre la pandemia, cómo así los afectó. ¿Qué palabra consideras que caracteriza a cada una de estas manifestaciones artísticos culturales? ¿Por qué? Innovador, porque utilizan su creatividad, que ponen en práctica algo nuevo y novedoso con todo lo que enseñaron sus padres. ¿Qué es lo que comunica cada una de las manifestaciones artísticos culturales? Sus innovaciones y sus trabajos. Muéstrales las manifestaciones artísticos culturales a por lo menos a 2 personas y luego pregúntales qué reacciones le generan. Anota sus respuestas en tu bitácora. 2. La innovación artística va más allá de lo que ya existe. Es por ello que, a continuación, reflexionaremos sobre cómo las artes y la cultura se han tenido que adaptar a la nueva normalidad. Responde en tu bitácora las preguntas a continuación. Responder las preguntas. A partir de las imágenes que observaste, ¿qué es la innovación artística para ti? Es implementar más novedades con la creatividad. ¿Cómo se evidencia la innovación en las manifestaciones artístico-culturales que analizaste? Se manifiesta con algo nuevo, como por ejemplo la pandemia. ¿Consideras que la tecnología es medio que los artistas deben utilizar para innovar en su trabajo? ¿Por qué? Sí, porque con la tecnología puede mejorar su negocio y sus ventas. ¿De qué otra manera los diversos creadores podrían innovar? Pensar en nuevos proyectos que le agrade al cliente, algo nuevo e inspirador. Una mirada a la innovación artística en tiempos de COVID-19. A lo largo del tiempo, el acceso a las artes y la cultura se ha dado a través de la presencia física. Asistíamos a conciertos musicales, presentaciones teatrales y dancísticas, exposiciones pictóricas y ferias artesanales. Celebrábamos festividades, visitábamos museos, íbamos al cine, a los centros culturales y demás espacios. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, las producciones artísticas y culturales se enfrentaron a desafíos sin precedentes y fueron uno de los primeros sectores de la sociedad que tuvo que cancelar sus actividades, lo que afectó a los profesionales, emprendedores, empresas e instituciones culturales cuyos ingresos económicos se redujeron de manera drástica. A pesar de casi inexistentes uso de la tecnología por parte del sector artístico y cultural, rápidamente las artistas y los artistas, gestores culturales e instituciones empezaron a generar movimientos y alianzas para enfrentar la situación de cuarentena y así responder al reto de producir contenido a pesar de la incertidumbre y la situación crítica que enfrentaba el sector. Realizaron acciones para promover el bienestar, la salud mental, brindando mensajes positivos que levantando el ánimo de las personas y ofreciendo momentos de entretenimiento. Algo que se tenía muy claro era quedarse estancado en la crisis. No era una posibilidad, sino que, a pesar de las adversidades, resaltaba mediados por la pantalla de un ordenador, un smartphone y otro dispositivo electrónico. Se pudiese seguir aportando
al desarrollo de la ciudadanía, la sensibilidad y la creatividad. Es así como se ha visto incrementada la producción de contenidos digitales a través de eventos artísticos y culturales en plataformas y recorridos virtuales y muchos espacios de inspiración. El cambio es constante para la humanidad, que a lo largo del tiempo ha sido impulsado a cambiar su forma de vivir, de pensar y crear. La adaptación ha sido permanente para resolver situaciones de diverso orden. Desde el arte y la cultura, a través de los diversos lenguajes artísticos, las artistas y los artistas artesanos y demás creadores se han reinventado permanentemente para representar nuevas realidades, ahora de la mano con la tecnología. En las distintas regiones del Perú, las adaptaciones de distintas creadoras y creadores dan testimonio de su vivencia durante la pandemia causada por el COVID-19, presentando registros de lo observado y dando a conocer los espacios y situaciones que los inspiran a crear, porque tienen la capacidad de autotransformación, de reinvención, de poner en evidencia su valor e innovación, con lo que aportan a la construcción de un futuro distinto. Además, sus producciones y adaptaciones son piezas claves para desarrollar comunidades enteras de resiliencia, ideando mecanismos para apoyar y resistir y compartiendo sus aportes en diversos ámbitos de la sociedad. Enseguida, presentamos 3 manifestaciones artísticos culturales para escribir 3 textos, uno sobre cada una de ellas. Cada texto debe tener una extensión máxima de un párrafo de 10 líneas. Ejemplo: Benuca Ebanan y Jacqueline Loa. Nació en Lima, es hija de Primitivo Ebanan Poma y Valeriana Vivanco. Desde temprana edad se dedicaba al arte de las tablas de Sarwa. Gracias a la enseñanza de sus padres, Benuca ha obtenido diversos reconocimientos en concursos como Navidad es Jesús, Cuna Expresión e Himna Arte Contemporáneo 2020. En la actualidad, vive y trabaja en su taller en el distrito de Chorrillos, en Lima. Jacqueline Loa nació en Chanchamayo, La Merced, en Junín. Se dedicaba a la pintura de manera independiente. 2. David Huasaca. Nació en Ayacucho y es hijo de Magno Huasaca y Susana Condori. Desde muy pequeño aprendió el arte de la cerámica de su padre, quien se dedicaba a esta y a la agricultura. Con el tiempo, migró su natal Ayacucho a Lima y en la actualidad se sigue dedicando al arte tradicional de la cerámica en su taller, para enseñar con su trabajo las costumbres e historias de la cultura de Ayacucho. 3. Marcial Berrocal. Nació en el distrito de Sarwa, provincia de Víctor Fajardo, en la región Ayacucho, el 2 de noviembre de 1975. Desde muy joven aprendió el arte de elaborar tablas de Sarwa de su familia. El maestro Berrocal utiliza madera de diferentes formas y tamaños y pigmentos naturales extraídos de la tierra para pintar sus tablas, las cuales son clasificadas como arte popular y arte contemporáneo, por representar temáticas que ilustran cuentos, mitos, leyendas, fiestas y escenas de la vida cotidiana, pero también sucesos de la actualidad. 3. Hemos percibido y analizado manifestaciones artísticos culturales que podemos denominar innovadoras porque las personas que las crearon han incluido en ellas temáticas novedosas que representan situaciones sobre cómo las personas se han adaptado a los cambios sociales a raíz de la pandemia. Ahora, es momento de que investigues otra manifestación artístico-cultural de diversas partes del Perú. Busca casos de innovación desde cualquier lenguaje artístico
que aspiren a concientizar a las personas sobre la situación que estamos viviendo o que hayan sido promocionados de manera diferente, por ejemplo, a través del uso de la tecnología o en espacios novedosos. Enseguida, elige 3 manifestaciones artísticos culturales para escribir 3 textos, uno sobre cada una de ellas. Cada texto debe tener una extensión máxima de un párrafo de 10 líneas. Empieza por describir sus características, lo que cada manifestación comunica y sus significados finalmente. Comenta qué impresiones han generado en ti y en otras 2 personas que las perciban. Según las innovaciones que presentan el lenguaje artístico utilizado, cuando hayas culminado de escribir tus 3 textos, revísalos y corrige los aspectos que sean necesarios. Luego guárdalos, porque los utilizarás para crear tu proyecto artístico. Reflexiona sobre el proceso de análisis crítico y anota tus respuestas en tu bitácora. ¿Qué es lo que he aprendido al analizar de manera crítica las manifestaciones artísticos culturales? Conocí a personas innovadoras que con su creatividad han crecido. ¿Qué dificultades he tenido al desarrollar esta primera actividad? ¿Qué hice para superarles? No tuve ninguna dificultad. ¿Qué debería mejorar al realizar el análisis crítico de manifestaciones artísticos culturales? Porque buscaré más personas innovadoras que me ayudan a ser más creativo. Ahora, hagamos una autoevaluación de esta primera actividad. Aprendizajes, sí o no. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Suscríbase a mi canal. Clica en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro vídeo. Comenta y comparte.